hermosas y hermosos. El paseo consciente de hoy nos lleva por la calle del Capitán y allí, en el número 54, nos encontramos con esta vivienda. No es una vivienda cualquiera, en ella vivió Antonio Fernández Santillana, el primer piloto español. A mediados del siglo XIX, Aranjuez contaba con unos 6.000 habitantes. El ayuntamiento se había formado 30 años antes, la población se iba instalando poco a poco y nacían nuevos oficios como el de la sastrería. En Aranjuez había 5 sastres y uno era su padre. Antonio Fernández nació el año 1866 en Aranjuez, dentro de una familia modesta y muy taurina. 3 de los 9 hijos fueron famosos picadores de la época. El Chano alcanzó el éxito a las órdenes de los primeros espadas del momento como Bombita, El Gallo, Belmonte, etc. El matrimonio se trasladó a vivir a la calle del Lucero número 3 y Antonio marchó a París en 1894 tras cumplir el servicio militar. Allí abrió un taller de alta costura gracias al oficio que aprendió de su padre. Logró triunfar, alcanzó un reconocido prestigio y una buena posición económica. Era amante del deporte de la bicicleta y la mecánica. Contactó con los primeros aviadores europeos y americanos y en 1908 Antonio comenzó a construir su primer biplano. Tenía 10 metros de largo y 8 de envergadura. Lo fabricó en su propio taller de costura conforme a unos planos ideados y diseñados por él mismo. En esos momentos se estaban desarrollando los primeros motores de explosión y para su éxito era necesario mejorar la relación entre el peso y la potencia. En esa época ningún aparato superaba los 400 kilos, incluido el peso del piloto. El Fernández, con su hélice de nogal y 235 kilos, compensaba la falta de potencia y hacía que el aeroplano pudiese volar a una buena velocidad. Estos aviones eran máquinas muy frágiles, construidas con madera, tela y cables. Los primeros modelos construidos con estos materiales nacieron en talleres de bicicletas. Antonio lo hizo en su sastrería. Como suele ocurrir, los primeros intentos fueron un fracaso, pero Antonio, al menos, consiguió que se hablara de él. Decidió fabricar 2 nuevos aparatos y presentó uno de ellos en la Exposición de París de 1909. Allí llamó la atención del propio presidente de la República. El 27 de noviembre de ese año, ante un grupo de expertos, Antonio Fernández tomó los mandos de su aparato y se elevó hasta una altura de 20 metros. Al poco tiempo del despegue, unas ráfagas de viento le obligaron a realizar un aterrizaje algo brusco, sufriendo ligeros daños. Una vez reparado, decidió reanudar su ensayo, pero antes del vuelo se detectó la rotura del cable de mando. Antonio lo sustituyó por una cuerda para no perder tiempo en la reparación, y al intentar tomar tierra, la cuerda se rompió con el roce, precipitándose contra el suelo. El motor, de unos 60 kilos, lo aplastó literalmente. La triste noticia corrió como la pólvora por toda la Costa Azul y llegó de inmediato a las redacciones de los periódicos locales e internacionales como el New York Times, que el 7 de diciembre de 1909 decía así: aviador se mata en su primer vuelo. El aeroplano se voltea e impacta a Antonio Fernández cerca del aeródromo de Niza. La víctima era un hombre sorprendentemente atractivo, bien conocido en Niza, donde anteriormente había sido un sastre de mujeres de moda. Fernández es el tercer hombre en morir en un aeroplano propulsado por motor. Los gastos del funeral por Antonio Fernández corrieron a cargo del municipio francés y el ayuntamiento se hizo cargo de las exequias y de la sepultura. El pleno municipal aprobó por unanimidad dedicarle una calle en Niza, Francia. Pero tuvo que pasar
un siglo para que en España el Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez acordase hacer lo propio. Antonio, a los 43 años, fue un pionero de la aviación de alcance mundial. Fue el primer constructor español de un avión que voló con éxito. El primer piloto de la aviación española, primer piloto en España muerto en accidente aéreo y quinto en el mundo. Y sin embargo, hoy sigue siendo un desconocido en el pueblo que le vio nacer. A veces es muy difícil ser profeta en tu tierra. ¿Qué te ha parecido? ¿Te animas a seguir con estos paseos conscientes? Yo cuento contigo. Muchísimas gracias y hasta pronto.